yo voy a hablarles un poco sobre la consulta, verificación y obtención de datos en la web. Mi nombre es Carlos René López, soy ingeniero civil que trabaja en la parte de biología. Entonces, pero trabajo más en la área de sistemas de información geográfica. Entonces, por eso como que me atreví a tomar este tema. Este tema nace primero como respuesta a una necesidad y algo que nos ocurrió en una charla de georreferenciación que pasó hace como, no sé, algunas personas estuvieron acá, hace como 3 meses. En esa ocasión nosotros suministramos los datos para que las personas que fueran a georreferenciar, las pasamos con una USB a cada computador para que todas las personas pudieran hacer el ejercicio de georreferenciar. Se acabó el taller, todo el mundo se fue para su casa y después en la casa todo el mundo, bueno, pero ¿y los datos? ¿Yo qué hago ahora con la información, con los datos geográficos? ¿De dónde consigo esos datos geográficos? Al comienzo nosotros en la Universidad Nacional, en el ICN, pensamos que esos datos que nosotros teníamos de la cartografía que usamos en el taller eran datos que eran de uso exclusivo del IGAC y de las instituciones que la solicitaban con el IGAC. Después me encontré con la sorpresa que en realidad esos datos estaban disponibles en portales como del IGAC. En la primera charla de esta mañana que pues les dio Nora, mi compañera, les habló algo sobre un tema que es sobre la infraestructura de datos espaciales. Dentro de la infraestructura de datos espaciales hay algo que se llama geoservicio. El geoservicio lo que busca es, hay una definición que yo pues me pareció simple explicarla, no es una definición como estricta, y para mí es como un lugar en la red, en cualquier red, puede ser en la red de redes, en internet, en la que se permite compartir, difundir, utilizar información geográfica usando distintos software SIG. Que tiene que ver con la parte de las IDES, que su objetivo es hacer que la información geográfica no se quede en un solo lugar, sino que cualquier persona la pueda utilizar. ¿Cuáles son estos software SIG? Pues la mayoría de los software SIG ya tienen algunas herramientas que permiten usar estos geoservicios, como es el QGIS, el ArcGIS, Google GBSIG. Esta información geográfica está dispuesta en la red teniendo unos estándares, con el objetivo de que cualquier software pueda utilizarlo, que tenga el mismo formato, como que hablemos el mismo idioma entre todos. Hay un ejemplo que encontré en otra presentación, y es más o menos de la toma de corriente, que a veces uno va a otro país y se encuentra con otra toma de corriente, usted lo trae de ese otro país acá para Colombia y no puede usarlo. Lo que busca los geoservicios y los estándares de información geográfica es que no pase eso, que cualquier persona pueda acceder a esa información. Existen fundamentalmente 3 estándares. El primero se llama WFS o Web Future Service, y este estándar trata específicamente sobre los elementos tipo vector, puntos, líneas o polígonos. Los otros, hay muchos estándares, pero estos 3 son como los fundamentales y los que utilizan la mayoría de los software SIG. Los otros 2 son el WCS y el WMS, el Web Coverage Service y el Web Map Service. Estos 2 estándares usan información tipo raster, con la diferencia que el Web Coverage Service mantiene la información de cada píxel de ese raster, y en cambio el WMS solo es como una imagen. Un ejemplo muy claro es si por lo menos un DEM, que es una imagen. Si nosotros montamos un DEM utilizando el estándar WCS, nosotros podemos picar sobre alguno de los píxeles y conocer la altitud de ese píxel. En cambio, si lo publicamos como un WMS, este DEM solo va a ser una imagen en RGB, en 3 colores. Bueno, voy a explicarles un poco rápidamente, porque no es mucho el tiempo, de cómo usar dónde encontrar estos geoservicios, cómo conectarse usando un software SIG y cuáles son las posibilidades que ofrecen cada uno de estos. Creo que cada uno de ustedes tiene instalado el QGIS, ¿cierto? Bueno, entonces
El QGIS trae 3 botones acá en la parte izquierda, en esta barra de herramientas. No sé si ya los ubicaron. El primero corresponde a formatos WCS, WMS. El segundo corresponde a capas WCS y el tercero corresponde a capas WFS. Como les dije al comienzo, estos estándares se encuentran alojados principalmente en IDES o en infraestructura de datos espaciales. Acá en Colombia existe una infraestructura de datos espaciales que lleva como nombre ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Si nosotros entramos al ICDE y en la mayoría de los geoservicios vamos a encontrar una parte donde aparece un listado de servicios web. Si quiere pueden entrar también a la página del ICDE y buscar los servicios. Entran a la página del ICDE y en la página principal al lado izquierdo, como acá dice una parte que dice servicios web. Entonces, aquí aparecen los diferentes servicios geográficos que permite usar esta página, esta infraestructura de datos espaciales. Para este caso de Colombia nosotros tenemos servicios WMS que corresponden a imágenes para cartografía básica a escala 1/100.000 y cartografía, bueno, acá hay muchos servicios. Hay un servicio en especial que fue el que les comenté al comienzo, que fue la cartografía que usamos en el taller de georreferenciación. Aparece un servicio WFS del IGAC y aparece algo que dice cartografía básica a escala 1/100.000, cubrimiento nacional. Para usarlo es muy sencillo, lo único que uno tiene que hacer es copiar la dirección que aparece acá en este servicio WFS, llevarla a QGIS, buscar cuál es el botón que me permite subir un servicio WFS, que en este caso es este de acá. Lo abrimos, le decimos que nuevo, le colocamos un nombre, puede ser 100.000, copiamos la dirección pegamos la dirección que copiamos del sitio de internet y le damos a aceptar y le damos acá a conectar. Acá podemos ver toda la cartografía del país y las diferentes capas. Aparecen los aeropuertos, los canales dobles, canales sencillos, aparecen curvas de nivel, aparecen los ríos, aparecen los límites departamentales, municipales, que para el ejercicio que hicimos antes, pues fue información, es la misma información, solo que esa información fue como que dada por el IGAC. Para cargar una de estas capas, por lo menos la de departamentos, límite departamental, lo único que tenemos es que seleccionarla y darle a añadir. Y tenemos la cartografía de los departamentos de Colombia. Como les comentaba, los estándares WFS trabajan con información punto, líneas o polígonos, lo que permite que cada uno de estos elementos pueda guardar información y además que esta información se pueda guardar en el propio equipo. Entonces, como pueden ver, esta capa que cargué tiene una tabla de atributos con los nombres de todos los departamentos. Y si en cualquier momento yo quiero guardarla, no es sino darle clic derecho y guardar como. Y ya la puedo guardar en mi equipo. Vamos a volver a conectarnos a ese servicio, el 1/100.000, y vamos a cargar los límites municipales. Además de cargar esta información, los diferentes software permiten filtrar la información que queremos.
Por lo menos, si nosotros queremos los municipios, pero si nosotros los cargamos todos, como es un acceso que estamos teniendo a un servidor, va a tomar mucho tiempo. Es más, puede pasar que se caiga el servidor y no podamos acceder a la información. Una manera de evitar eso y tal vez de usar la información solo que necesitamos es haciendo un filtro. Pues, y podría ser por el campo, por los nombres, por los tipos de campo que tiene cada uno de estos elementos. Digamos que yo quiero únicamente los municipios del departamento de Antioquia. Le damos a aceptar y le damos a añadir. Ahí están los municipios del departamento de Antioquia. Y digamos que queremos también, necesitamos información, estamos buscando algún punto específico, algún topónimo, y necesitamos alguna parte de veredas y de sitios importantes. Entonces acá hay un elemento que se llama administrativo, y también lo podemos filtrar por el municipio que estamos buscando. Ahí está. Son elementos como tipo shape, solo que están en la red. Yo no sabía que existían ese tipo de geoservicios, y cuando lo conocí me di cuenta, en la red hay mucha información que a veces no nos damos cuenta que está ahí, y lo único que hacemos es como ir a un amigo y preguntarle, hey, ¿tiene un shape de tal cosa? Y la mayoría de la información como que se pasa de mano en mano, de USB en USB, y me pareció pertinente hablar sobre esto porque el taller es sobre calidad de datos. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos un shape de alguien que nos lo prestó con una USB? Lo primero es que no sabemos de dónde viene ese shape, quién lo generó, a qué escala fue dibujado. No tenemos un metadato de la información. ¿Qué pasa si nosotros georreferenciamos con esos shapes que nos pasaron? Pues no vamos a saber qué calidad tenían esos datos geográficos para generar esa georreferencia que nosotros tenemos, que al final pues va a influir en la calidad de los datos que nosotros georreferenciamos. ¿Cuál es la ventaja de estos geoservicios? Que están en una infraestructura de datos espaciales, que tienen unos metadatos, sabemos cuál fue la entidad que produce esos datos, y por ende pues garantizamos más calidad en los datos que vamos a producir en base a estos datos geográficos. Además de esos, como les comentaba, hay datos que son imágenes, que son los geoservicios en formato WMS. Acá en la página del ICDE, de la Infraestructura de Datos Colombianos de Colombia, aparecen algunos servicios WMS, y yo voy a cargar el servicio, la misma cartografía que está en WFS en formato vector, pero la voy a cargar en un formato de imagen. Es tan simple como el WFS, solo es darle copiar al link, ir a QGIS, y en lugar de buscar el icono de añadir capa WFS, le digo añadir capa WMS. Le digo nuevo, le doy un nombre, copio la dirección, aceptar, y me conecta al geoservicio. Lo mismo, aparecen los nombres de toda la información que nosotros queremos. La ventaja de los geoservicios WMS, de las imágenes, es que no va a ser tan pesado de cargar con elementos que tienen con shapes que tienen muchos elementos. Por ejemplo, el drenaje sencillo o ríos es un elemento que tiene muchos ríos, entonces va a ser muy pesado cargarla como usando un geoservicio WFS. Vamos a buscarla acá, que es drenaje sencillo, y le damos a añadir. Ahí está. ¿Qué pasa con estos WMS? Si se pueden dar cuenta, acá
en la parte donde aparecen las capas, aparece como un tipo raster. Estos tipos raster ya vienen con una configuración de visualización desde el servidor. Quiere decir que se muestran solo algunas escalas de visualización. Como pueden ver, ahí no aparece. Pero si nosotros hacemos un zoom, empiezan a aparecer los ríos. Y además de eso, ya tienen unos labels hechos para cada una de estas imágenes. Esos son los WFS, los WMS. Acá en la página del ICDE, la mayoría de los geoservicios son WMS. Los pocos WFS son la cartografía 1.500.000, 1.100.000 y algunas áreas de reglamentación especial. Pero en realidad acá hay mucha información que podemos consumir, que podemos usar libremente y que en algún momento nos va a servir para georreferenciar, localidades biológicas. Pero una pregunta que uno se hace es como, ¿en dónde encontrar esos geoservicios? Porque por lo menos yo ya sabía que en el ICDE existía un geoservicio y fui directamente a buscar esos geoservicios. Principalmente los lugares donde se alojan los geoservicios son en las infraestructuras de datos espaciales de cada uno de los países. Acá hay unos ejemplos de algunas infraestructuras de datos espaciales. Me gustaría mostrarles los geoservicios de cada uno de estos países. Por ejemplo, de la Argentina. Y aquí están los servicios WMS. Están organizados por organismos nacionales, como que cada organismo, cada entidad nacional dispone los datos en WMS por la provincia de Buenos Aires, Catamarca y por cada una de las provincias. No sé, pues me atrevería de pronto a consumir uno de estos a ver si funciona. Puede ser provincia de Buenos Aires Transporte. Es un servicio WMS. Y aparecen los nombres de cada una de las entidades, municipales, nacionales o provinciales, digámosles que nacionales. Ahí están las vías de Buenos Aires. No sé si estoy bien. Calles de Buenos Aires. También está una infraestructura de datos espaciales. Una de las primeras infraestructuras de datos espaciales fue la de España y es uno de los sitios que más poseen geoservicios. Y está muy bien organizada, está organizada por WFS, WMS y WCS. Es mucha la información. Voy a mostrarles un poco sobre esta idea de España. Como les decía, está organizada por WMS. Hay otros geoservicios. Los de descarga, que son los WFS. Y además de eso están organizados por estatales, autonómicos, locales, digamos locales, y está organizado por cada uno, me imagino que de los municipios. En realidad la IDE la IDE de España es como un ejemplo de lo que tendría que ser la información dispuesta en red para que cualquier persona la consuma. Además de eso, buscando y mirando en internet, me encontré una página que sirve como una especie de buscador de geoservicios. Entonces, por lo menos podemos buscar un geoservicio digamos con el mismo, de España. Entonces acá tiene un buscador
Uno le dice que mirar el ranking completo de todos los servicios y él le muestra todos los servicios que encuentra para ese municipio. Además de eso, admite palabras claves. Entonces, digamos que uno quiere buscar algún geoservicio que tenga que ver con biología. Y aparecen algunos geoservicios que están disponibles. Acá dice que es del proyecto Radiales, Universidad de Oviedo, Biología de Organismos y Sistemas. Bueno, esa es una manera de buscar datos en Internet, de buscar datos de calidad en las diferentes IDEs. Hay otras maneras de buscar información que nos puede servir para georreferenciar. Algunas de estas son el Gacetero GeoNet, el OpenStreetMap y el DivArchive. Pues esta información, por lo menos el OpenStreetMap, nació como una idea de generar información geográfica de manera libre y de que cualquier persona pudiera ubicar un topónimo. Pueden servir de guía estas herramientas, pero en realidad pienso que la calidad de los datos no va a ser tan buena como la de los geoservicios que podemos consumir en las diferentes IDEs. Y me imagino que Nora en las primeras charlas tocó el tema de la importancia que tienen las IDEs en este momento. Alguien preguntaba acá ahorita que cuál era la manera de publicar los datos que nosotros estamos referenciando. Pienso que la manera más óptima de hacerlo es hacer parte de una infraestructura de datos espaciales y publicarla desde esa infraestructura de datos espaciales. Voy a mostrarles, el Gacetero GeoNet también tiene geoservicios. El GeoNet también tiene geoservicios en WMS y en WFS. Vamos a consumir un geoservicio WMS. Ahí está el Gacetero GeoNet, que se puede consumir de una manera rápida y da una idea y puede ser de ayuda para georreferenciar, ya que contiene gran cantidad de topónimos. Además de eso, el GeoNet no solo permite consumir geoservicios, sino que permite descargar los gaceteros desde la página. Digamos que yo quiero seguir trabajando con la zona de Antioquia, que fue el geoservicio que consumí de la ICDE, y voy a buscar a Colombia acá. Voy a buscar a Colombia y voy a buscar al municipio de Antioquia y le voy a dar un nombre a ese archivo que me va a generar. Y puedo cargar esa información que acaba de cargar del GeoNet.
Bueno, hay otras herramientas, pero hay otra herramienta de QGIS que es el OpenStreetMap, pero pues creo que llevaría demasiado tiempo instalar los complementos y usarlos, nos demoraríamos otra media hora. Mi idea básicamente era mostrarles cómo podemos buscar información y evitar problemas como el que nos pasó en ese taller de georreferenciación que mucha gente se fue y después pues preguntaban ¿dónde podemos buscar la cartografía? ¿Cómo hacemos para usar la cartografía? Y estaba ahí en las narices de nosotros y no sabíamos, entonces es básicamente eso. No me extiendo más con el tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, estoy... Sí. También lo tiene. El ArcGIS tiene el complemento. El ArcGIS por defecto, cuando uno instala ArcGIS, por defecto tiene para cargar los WMS y los WCS. Pero para poder consumir los WFS, que son los polígonos, líneas y puntos, hay que instalar un complemento. Eso es algo adicional que uno tiene que hacer en el momento de la instalación. Cuando uno lo va a instalar, cuando tú vas a instalar el ArcGIS, yo no sé si conoces ese, hay un complemento acá que es ArcGIS Data Interoperability Extension. Solo instalarla y es igual de fácil, es solo darle doble clic a la extensión, copiar la URL, la dirección, darle OK y él empieza a cargar la información. Respecto a eso, precisamente, pues dos cositas. Una es que nosotros en el CIP Colombia, a veces también para validar la información que nos envían, utilizamos este tipo de servicios para descargar la información cartográfica, precisamente por lo que tú decías, porque muchas veces la validación de cada entidad la hacen con unos shapes que a veces no sabemos de dónde salen, entonces cuando nos mandan un punto, para ustedes está válido, pero para nosotros, según esta cartografía, cae en otro lado. Entonces, pues importante como que en lo posible utilizar esa cartografía que es como la oficial que proporciona el IGAC y que pues es muy fácil de descargar. Pero, por ejemplo, con eso que tú comentas de ArcGIS, sí es importante tener en cuenta, no sé si a ti te ha pasado, pero sí. A mí ArcGIS me genera mucho conflicto para recuperar esos servicios WFS. O sea, QGIS sí me lo hace fácil, pero ArcGIS no me lo deja hacer. Sí, el ArcGIS a veces genera... Entonces, no sé si es solo con la infraestructura de datos de aquí de Colombia, pero, o sea, no sé si pasa con otros países, pero con los datos de acá, generalmente QuantumGIS trabaja mejor recuperando estos servicios que inclusive ArcGIS. ArcGIS muchas veces no se molesta mucho. Sí, es más, yo iba a hacer el ejemplo de consumir la cartografía WFS desde ArcGIS, pero al final no pude, entonces... No, el ArcGIS yo no sé qué le pasa, pero como que se revienta, entonces inclusive ahí es más fácil trabajarlo con QuantumGIS, pues, como sugerencia. Sí. Pero no, muy chévere. ¿Alguien más? Sí. Yo creo que así nomás. Ya aprendimos que no podemos hablar. Cuando tú importaste las cosas del portal IDECA, ¿se llama así? ICDE. No, ICDE, perdón. ICDE. Decías que uno podía guardarlas de una vez en su equipo para seguir. Sí. Luego, pero ¿y dónde las guardas o cómo las guardas? Es tan fácil como darle clic derecho y darle guardar como. ¿Así? Buscas una dirección y listo. Y guardas la dirección y ahí te guarda todos lo guardas como un shape. Guardas un shapefile. O sea, una vez lo has conectado, le das clic derecho y ahí lo guardas. Le dices guardar como y ya te queda en el equipo como un shapefile o como una geodatabase o como lo quieras guardar. Y ahí mismo le das la ubicación donde lo quieres. Sí. Pues si quieres, por lo menos el de límites departamentales, de solo darle clic derecho, guardar como. Aquí dice archivo Shadedry, le das una dirección, acá en departamentos, guardar y aceptar. Y listo, ya es bien simple. Y en esa página están todos los drenajes, están un montón de topónimos, mucha información que puede ser muy útil para georreferenciar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que... Bueno, muchas gracias.
Hago parte del equipo de georreferenciación en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y este es el tema del que les vengo a hablar. ¿De dónde surge la necesidad o por qué consideramos pertinente incluirlo en este taller de calidad de datos? También a partir de la experiencia. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando nosotros encontrábamos algunos registros que tenían coordenadas, pues decíamos fabuloso, vamos a hacer estos datos muy rápido, van a salir sin ningún problema, pero al momento de verificar la georreferenciación resulta que no nos coincidía en la gran mayoría de casos. Teníamos sí nuestro par de coordenadas, pero no coincidían con la descripción de la localidad. Entonces, ¿a qué se puede ver esto? Pues a que estábamos utilizando el GPS mal, fue lo primero que se nos ocurrió. Y en esa medida entonces consideramos pertinente dedicarle algunos minutos a este tema, a pesar de que es muy cercano para la mayoría de todos ustedes. La mayoría supongo que han trabajado con un GPS, lo han utilizado, pero pues vamos a ver de pronto qué es lo que estamos haciendo mal, qué estamos incluyendo, qué estamos omitiendo y qué es lo que nos está conduciendo a que a pesar de llevar nuestro GPS a campo, estamos tomando malos datos o estamos tomando el dato de una forma inadecuada. Entonces, ¿cómo está distribuida la charla? En primer lugar, vamos a hablar algo sobre la salida a campo. De pronto aquí hacen falta elementos, pero ustedes son los que van más al campo, nosotros no tanto, entonces si me falta algo, pues disculparán. El segundo tema va a ser la teoría del sistema de navegación. El tercer tema va a ser ya aspectos prácticos. El cuarto tema, algunas recomendaciones de campo que hemos extraído de las personas que en el instituto hacen recolección de especímenes. De pronto le van a parecer curiosos, pero pues eso es lo que arrojó el trabajo. Vamos a hablar sobre la descripción de la localidad, que no pierde relevancia por el uso del GPS. Y tenemos previsto un ejercicio en grupos para utilizar el GPS, pero pues está lloviendo, yo creo que lo vamos a omitir. Sin embargo, pues tenemos preparadas algunas imágenes para ilustrar qué sería el resultado del uso, cuál sería el resultado de este ejercicio como lo teníamos planeado. Bueno, entonces, comenzamos. La primera parte, nuestra preparación de la salida a campo. ¿Se dispone de GPS? Sí, claro. Eso implica que no debo llevar cartografía análoga de campo, entonces ahí subrayamos también. A pesar de tener GPS, sugerimos que debe ser también necesario incluir en nuestras herramientas de trabajo llevar cartografía análoga. Nos va a permitir tener un conocimiento amplio de la zona y que sea el sustituto eventual de alguna falla, alguna pérdida de nuestro GPS. Entonces, sugerimos que a pesar de disponer de este dispositivo, debemos llevar también la cartografía análoga, que es la cartografía en papel. Sobre esta cartografía análoga, pues tenemos que tener en cuenta de qué entidad proviene, si es de la entidad cartográfica oficial de nuestro país, que se supone que es la que nos ofrecería como mayor calidad posicional, exactitud posicional, o si estamos trabajando con cartografía de otras fuentes, que pues a veces trabajan con la misma base cartográfica, pero en ocasiones no. Entonces tener en cuenta eso para los factores de incertidumbre, ¿no? Las escalas. En segundo lugar, resaltamos, estamos en la sección de preparación de salida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cartografía es la que yo voy a llevar? ¿A qué escala está? Y tener claro, pues si yo voy a hacer una medición en campo, de qué distancias en terrenos que yo estoy hablando. Eso es claro para todos, ¿cierto? Si tu escala es 25.000, entonces 1 milímetro en tu mapa va a ser 25.000 milímetros, lo cual equivale en metros a 25 metros en terreno. También mira la actualización, lo consideramos importante porque dependiendo la frecuencia con que esta entidad actualice su cartografía, pues nos van a coincidir los topónimos o quizás no nos van a coincidir. Entonces eso explicaría por qué cuando algunas personas van a campo reciben tan diversos nombres y algunos no coinciden con lo que tenemos en la cartografía. También revisar que la grilla de la plancha cartográfica, la cuadrícula, en qué unidades están, si está en coordenadas planas o está en coordenadas geográficas. Entonces básicamente para distinguirlas lo que encontramos es que las coordenadas planas o proyectadas vienen con un sistema numérico. Para el caso colombiano, nuestros valores oscilan entre
nuestro origen de coordenadas de proyección no es 0, 0, sino es 1.000.000, 1.000.000. Entonces en la grilla encontraremos valores mayores o menores que este valor. Y también vienen con el nombre este o norte, ¿no? Que ese es más familiar, más cercano a nosotros. ¿Cuándo son geográficas? A veces estas planchas se vienen con coordenadas geográficas. ¿Cuándo son geográficas? Cuando traen la estructura grados, minutos y segundos. ¿Listo? Entonces, idealmente deberemos incluir en nuestro equipo de trabajo cartografía análoga. Ya dijimos las ventajas que nos puede generar. Ahora, algo de teoría sobre cómo es que funciona este sistema GPS. En la actualidad existen dos constelaciones que están en operación. Los GPS, bueno, sí, la primera constelación, que es simplemente conocida como GPS, pero realmente pues, su nombre oficial es la NavStar, que es la que está bajo el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte. La segunda constelación que está en operación es GLONASS, que está bajo el gobierno ruso. Y están en implementación también la Unión Europea y China. Cada uno de ellos está con la misma intención, el mismo plan de tener su constelación. Formalmente, ¿cómo se distribuye o cuáles son los componentes de esta constelación? Un segmento espacial que está conformado, esta información que viene de aquí en adelante, todas están referidas para NavStar. Está conformada por 24 satélites en 6 órbitas y el segmento terrestre que está conformado por las estaciones de control que están distribuidas a lo largo del territorio norteamericano y algunas fuera de su territorio, que es con base en las cuales se hacen los ajustes de posición de los satélites. ¿Cómo funciona el GPS? Muy sencillo, muy grosso modo, el GPS lo que hace es medir la distancia, medir el tiempo que tarda la señal en viajar desde el GPS, desde el satélite GPS hasta sus dispositivos GPS. Entonces ahí hacen un cálculo, unos procesos, pero a manera resumida eso es lo que se hace, establecer el tiempo de viaje de la señal del satélite al dispositivo, de manera muy general. ¿Qué tipos de dispositivos tenemos? Tenemos los navegadores, que son los que usualmente trabajamos para estas finalidades de exploración, de recolección de muestras, pero también hay otros en el mercado que están orientados a los trabajos topográficos y estos pues ofrecen una mayor precisión. Implican otro uso, otro postproceso, pero existe una mayor precisión lograble. El GPS finalmente que nos arroja, entre algunas cosas, porque cada vez más ofrecen más servicios, más utilidades, pero en relación a la recolección de los especímenes, entonces tenemos nuestras coordenadas geográficas o planas. El dispositivo da la posibilidad de, si yo quiero trabajar con coordenadas planas, entonces lo puedo hacer, o si quiero trabajar con coordenadas geográficas, también lo puedo hacer. Lo ideal es trabajar con las coordenadas geográficas para el asunto de la transformación de coordenadas y la conversión, la proyección. Entonces es conveniente trabajar con coordenadas geográficas por esa razón. Y el otro dato que nos arroja el GPS es la altura, pero entonces aquí tener en cuenta que no es la altura sobre el nivel del mar la que nos está informando, sino es una altura elipsoidal. Para obtener la altura sobre el nivel del mar hay que hacer un proceso, pero entonces pues aclaramos que esa altura que nos reporta es la elipsoidal, no es respecto al nivel del mar. Ese cálculo adicional pues implica un trabajo que se lo dejamos a otras personas para que lo hagan. Depende, pero depende porque es que en algunas zonas el datum será más cercano a la superficie, o sea, depende del lugar geográfico, pero así que te puedo dar como un estimado, no lo tengo en este momento. Seguimos con la teoría. ¿Cuáles son las fuentes de error para estas constelaciones? Que la señal sufra un retraso en la ionosfera o en la troposfera, que se presente multirruta, que es cuando la señal rebota contra las paredes de las edificaciones, o también montañas grandes. La tercera fuente de error es importante porque en sus comienzos esta señal GPS deliberadamente había sido, su calidad desmejorada, su precisión deliberadamente era disminuida.
Entonces, ¿por qué incluimos este dato? Porque en las colecciones a veces se tienen datos, registros con coordenadas, y aquí sería otra razón por la cual las coordenadas no pueden coincidir, sería porque eventualmente se capturaron las coordenadas en una época en que esta disponibilidad selectiva que dañaba la calidad de la señal, pues no lo conocíamos ese factor y simplemente anotábamos, y pues es una señal que estaba desmejorada a propósito. Encontramos que entre 15 y 100 metros era el error introducido, y se los quería mostrar a colaciones por esa razón, para que esa sería una posible fuente de error para registros que sean de esta época, que han sido tomados con GPS y que no están coincidiendo con nuestras descripciones de localidad. Otro dato, señora. ¿Eso es a partir del 2000 hacia atrás? ¿O hay una fecha en la que uno debería? En teoría, el gobierno americano en mayo del 2000 dijo: ya no voy a hacer ese deterioro de la calidad de la señal. No voy a incluir eso, voy a dejar de encriptar mi señal para no generar ese error. Entonces es un dato, un referente ahí. O sea, si eso es cierto, si esa fecha que ellos ofrecen es real, pues desde ahí lo podemos tomar como referente. Y también tener en cuenta, en la misma lógica, tenemos registros con coordenadas, pero no nos coinciden. Entonces se supone que en abril del 95 es cuando la constelación Navstar estaba en pleno funcionamiento y ofrecía buenas garantías para la entrega de estas coordenadas. Cuarta fuente de error, el cielo cubierto. El cielo cubierto y la vegetación densa, ¿no? En estos casos, ¿qué nos dicen que hacen las personas que van a campo? Pues que establecen un punto de tránsito, un punto intermedio. Entonces, pues donde yo recolecté mi espécimen, ahí definitivamente tengo muy mala señal. Entonces me voy a un lugar que no tenga esta cubierta vegetal, o que momentáneamente me ofrezca un cielo despejado. Allí tomo unas coordenadas GPS, y respecto a este punto, entonces a través de una distancia y de una orientación intercardinal puedo terminar de indicar efectivamente en dónde fue que recolecté la muestra, ¿sí? Como una alternativa para manejar situaciones como estas, que el cielo está cubierto o que el lugar de recolección está con una vegetación muy densa. El siguiente fuente de error, la inadecuada geometría de los satélites. Resulta que en teoría necesitaríamos 4 satélites para tener un registro con buena precisión, pero entonces, y miramos el GPS, y en el GPS están los iconos, los dibujos de que ahí ya tenemos los 4 satélites, pero si los satélites están agrupados, están concentrados, es una distribución geométrica que no es ideal para obtener una buena precisión. Lo ideal es que estén dispersos, que hayan en el horizonte y que hayan a 45 grados, bueno, que estén separados. Entonces, ¿Cómo sabes esa distribución es la misma que se ve en el GPS? sí, ahorita aquí hay una imagen, la podemos apreciar ahí. La única salvedad es que es respecto, bueno, claro que la mayoría tienen la misma interfase de usuario. Entonces, ¿qué es lo que está en manos de las personas que van a terreno? Después de todas estas fuentes de error, en lo que podemos hacer énfasis es en que nos aseguremos que haya un número de satélites visibles, ya sabemos 4 o más, esperar a que su distribución en la constelación esté dispersa y que la intensidad de señal sea buena. A veces también se omite eso, a veces solamente miramos el número de satélites, pero necesitamos que la intensidad de la señal sea buena. Si tenemos varios satélites pero una intensidad de señal baja, pues el dispositivo no va a poder calcular con precisión las coordenadas. Este tema es, ¿cómo es la frase? No es nuevo, pero como que no lo conocemos, ¿no? Entonces resulta que los GPS recientes traen una posibilidad que su acrónimo es SBAS, Sistema de Aumentación Básico Basado en Satélites, perdón. La mala noticia, empiezo por la mala noticia es que eso es efectivo para el territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque es un sistema de corrección diferencial de la señal diseñado para mejorar la precisión de los dispositivos, pero pues requiere satélites geoestacionarios adicionales y requiere estaciones terrestres. Entonces, por ahora está disponible solamente. Sin embargo, estos dispositivos traen esta opción.
aquí trae la opción, aparece con el nombre que les voy a señalar más adelante, trae esa opción, pero bueno, por ahora no es totalmente útil para nosotros, en nuestro caso. En teoría, el uso de este ajuste diferencial permitiría alcanzar precisiones del metro en el 97% del tiempo. Ahora, los nombres, entonces, para la constelación Navstar, el acrónimo una vez más, entonces es WAAS, ese aparece en este dispositivo, por ejemplo. Para el caso de la constelación de la Unión Europea, entonces es EGNOS, y para el caso de la japonesa, entonces sería MSAS, pues para un conocimiento cuando entremos al menú de nuestros dispositivos y no quedemos como tan perdidos sobre qué es lo que es cada acrónimo de estos está figurando allí. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a aspectos prácticos. Lo que voy a comentarles aquí en adelante pues está basado en este dispositivo GPS, entonces corresponde a un navegador. Su precisión teórica es de más o menos 3,6 metros. Este es una marca Garmin, referencia de Trex 10, y sobre este aparato es que hemos extraído la información que vamos a exponer a continuación. Tener en cuenta la duración de las baterías, ¿no? Entonces encontramos que al menos el fabricante dice que un par de baterías AA tiene una autonomía de 25 horas, tener esto en cuenta para nuestras salidas a campo. Algo que dicen, no sé, dicen que los latinoamericanos nunca leen un manual antes de... Entonces es una invitación a que no sigamos creando esa imagen y a que nos leamos primero el manual. Ahí encontramos datos muy importantes. Por ejemplo, el manual de el fabricante dice que supuestamente funciona con pilas AA alcalinas, pero que si llevas recargable litio te va a hacer mucha más eficiente, mucha más durabilidad. Bueno, las baterías de repuesto, pero que estén cargadas, no las vayan a llevar descargadas, como la llanta del carro pinchada, no la vayan a llevar así. Tener en cuenta si van a recolectar muchos datos para entonces extender la memoria de su dispositivo, en el caso de que sea posible, a través de las tarjetas externas de micro SD. No sé qué pasó acá, qué pena que quedó así. Entonces, idealmente cambiar el idioma español en el dispositivo. La mayoría de las veces se puede, en algunos casos solamente deja inglés, entonces pues ahí sí, ni modo, pero el ponerlo en español nos permite como solucionar interrogantes en los submenús. Uno al comienzo dice, no, sí, yo sé inglés y yo sé perfecto, pero entras a los submenús y ya te empiezas a perder un poquito. Pero es algo que puede aplicar en algunos casos, en otros no. Otra utilidad que ofrecen los dispositivos es pues que el dispositivo te ofrece como 20, 15 tareas, pero da la opción de organizar las que más vas a utilizar. Entonces, desde nuestra perspectiva sería dejar en primeros lugares el establecimiento, la configuración del datum, el cambio de las coordenadas y una opción que se llama Waypoints, que es para fijar la ubicación del sitio, para almacenarla en el dispositivo. Entonces, idealmente, poner estas funciones dentro de las primeras de los menús de los dispositivos con esa intención de que no tengas que bajar hasta la última opción, que allá es donde viene organizada por defecto, tú lo puedes reorganizar. Estamos hablando entonces de que la información hoy por hoy necesita estándares. En el tema geográfico el estándar es el WGS84. Entonces buscar y establecer en su dispositivo este datum. Ahorita lo vamos a hacer rápidamente, lo vamos a hacer en un dispositivo de estos. O dependiendo de las necesidades de ustedes, por ejemplo, entonces aquí en nuestro país hay muchos datos que fueron tomados con el datum Bogotá Observatorio, es el nombre oficial. Entonces en esa época puede ser que esa es otra de las razones por las cuales entonces de pronto uno carga unas coordenadas y no corresponde con el sitio, porque de pronto fueron tomadas en este datum que era el que oficialmente tenía antes el país. ¿Qué quiere decir WGS84? Para los que no saben, quiere decir Sistema Geodésico Mundial. ¿Por qué es el estándar? Porque fue diseñado, o sea,
Los datums antes eran orientados como a necesidades locales, es decir, nacionales. Dependiendo de su territorio se establecía cuál datum era el más conveniente, el que ofrecía una mayor precisión para sus necesidades. Y este datum entonces es el que fue diseñado con esa finalidad de abarcar el globo. Entonces desde su principio estaba orientado a eso. En esa medida es el que mejor precisión ofrece, porque fue pensado para eso. Y esa es la razón por la cual gradualmente en la práctica se ha convertido en un estándar mundial. Otra sugerencia, entonces, acá se configuró. Bueno, entonces, formatos de coordenadas geográficas. Tenemos al menos 4 formatos: grados decimales, minutos decimales, grados, minutos y segundos decimales. Entonces, ¿cuál les sugerimos? Simplemente una sugerencia, que para el momento del registro en campo trabajen con el formato de segundos decimales, que está aquí en la última opción. ¿Por qué? Pues para hacer uso, para poner a favor la característica sexagesimal, que es dividir cada unidad en 60 partes, poner eso a favor para al momento de registrar impedir anotar un dato incorrecto, solamente por esa razón. Cualquiera de los otros es válido, se pueden convertir y todo esto, pero consideramos que seguir este formato ayuda a impedir que se genere un error en la anotación de los datos. Y finalmente, pues está en último lugar, pero también es importante establecer las unidades de medición lineales, ¿no? Metros, establecerlas en metros para nuestro caso. Acá está la imagen que podemos interpretar. Entonces, miren, bueno, repito, es con base en este dispositivo, pero la mayoría de interfaces de otros aparatos es muy similar, ¿no? Entonces, en el círculo de menor radio, este círculo está representándonos el horizonte. Ese círculo nos representa el horizonte. Y el círculo más amplio está representando el ángulo de 45 grados. 45 grados respecto a nuestro horizonte, que sería 0, ¿no? 0 grados, 45 grados respecto a este 0. ¿Qué más podemos apreciar allí? Entonces las barras, estas barras nos están señalando la intensidad de la señal de cada satélite. Y no sé si alcanzan a apreciar, si se puede alcanzar a apreciar la letra D. Se alcanza a apreciar, ¿cierto? Esa letra D lo que se está indicando es que para el caso de los Estados Unidos, que está recibiendo la señal de corrección que miramos ahorita, el SBAS, eso es lo que está indicando esa letra D. En la parte superior, en la zona izquierda, el recuadro izquierdo, es donde el dispositivo está informándonos qué precisión está alcanzando en ese momento. Ahí leemos que es más o menos 24 pies, y al lado derecho pues tenemos las coordenadas geográficas que está reportándonos. Listo, entonces ya explicamos la imagen, qué elemento nos ofrece. No olviden que una latitud se expresa en relación al si es norte, si es sur, o en su defecto si es positiva o negativa, ¿no? Si es norte, positiva, qué pena si les parece muy elemental esto, pero tal vez sea eso algo que induce a error. Y la longitud si es este o si es oeste, y se mide de 0 a 180 grados. Bueno, ya lo adelantamos, entonces para las 3 coordenadas necesitamos al menos 4 satélites, pero en la práctica ustedes tienen 4, pues sí, ahorita lo podemos ver. En la práctica uno tiene 4 satélites y todos con una intensidad de señal como superando el 50%, pero ustedes miran el recuadro del aparato aquí, qué precisión estoy logrando, y les está reportando 19, 20 metros. Entonces es mejor esperar un mayor número de satélites y una mayor intensidad para lograr tener una buena precisión. Listos. En la toma del registro, entonces, aconsejamos utilizar la opción que da el dispositivo, que acá aparece como waypoint. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que en el momento en que ya tengamos los satélites con la buena intensidad, con la buena distribución en el horizonte y en los 45 grados,
Entonces, no guardemos el dato, que quede el dato grabado en nuestros dispositivos y que no que mientras vamos en el formato, en la plantilla que llevamos a campo, ahí ya hayan cambiado las condiciones y perdamos ese momento de precisión que logramos obtener. Entonces, es simplemente esa recomendación, que tan pronto tengamos las buenas condiciones y alcancemos la buena precisión, guardemos ese dato para preservarlo. También es aconsejable anotar esa precisión alcanzada. Si en el momento que fijé yo el punto de coordenadas el aparato me estaba reportando 5 metros, pues yo anoto error del GPS 5 metros. Si era más, pues más. A veces el afán en campo no nos permite quedarnos mucho tiempo en cada lugar, entonces anotar el dato para hacer este dato un factor más de incertidumbre en el cálculo del método radio punto, se incluiría ahí. Bueno, esta parte ya se las anticipé. Y en el último renglón de la diapositiva, entonces, pues coloqué un ejemplo de, ya, ahí coloqué ese ejemplo para ver de que el sistema sexagesimal nos podría impedir cometer esos errores. Si yo voy a anotar esta coordenada 4 grados 23 minutos 89.2 segundos, pues entonces me está faltando decir si es positiva o negativa, es decir, si está al norte o al sur, y en el campo de los segundos, pues ahí estoy cometiendo un error, ¿no? 89.2 segundos, pues no sería posible, porque lo máximo de los segundos sería hasta 59 segundos. Ya te pasarías a generar un minuto, a sumar un minuto en la casilla de los minutos. Entonces ese ejemplo buscaba ilustrar es eso, la práctica nos puede, en la práctica, en el terreno, el uso de este sistema grados, minutos y segundos en formato segundos decimales nos puede ayudar a hacer estos controles, digamos lo que intuitivamente. Bueno, entonces hablando con los compañeros que iban a campo, ¿qué nos decían? Que sugieren que amarren a su ropa, a su equipaje, a su maleta, el dispositivo para evitar que se les vaya a ir al agua o se les caiga o se les pierda involuntariamente. Ya hablamos del punto de tránsito o punto intermedio para una forma de solucionar que el lugar exacto de recolección no dispone de las condiciones y las características para tomar en ese mismo lugar las coordenadas. También ya hablamos del uso recomendable de la opción Waypoint, de grabar en nuestro dispositivo el momento óptimo de coordenadas. Y como estos dispositivos nos dan más o menos como 6 caracteres para grabar los nombres de estos lugares, entonces es bueno que pensemos en la oficina, en la casa, con qué estructura o vamos a grabar estos datos. Entonces ahí les coloqué AB puede representar determinado objeto y YZ puede representar determinada otro asunto de interés, pero entonces que lo piensen para que no se les forme en campo pues un desorden de yo cómo fue que le puse el nombre a cada cosa. Listo, entonces descripción de localidad. También ya lo hablábamos, que a pesar de que llevemos nuestro GPS, pues la descripción del lugar de recolección mantiene una alta relevancia. ¿Por qué? Porque en el proceso de georreferenciación, la descripción de la localidad o bien nos va a permitir dejar las coordenadas que se reportaron desde el campo, o bien decir, definitivamente esas coordenadas no coinciden, tenemos que reasignar coordenadas. Y la reasignación se da con base en la descripción de esta localidad, entonces sigue siendo muy importante que seamos rigurosos en el registro de la descripción de la localidad. También esta localidad pues, nos va a solucionar una eventual pérdida de los datos, puede suceder, y ahí pues no sería tan grave porque quedaría el registro de la descripción de la localidad. Y tener en cuenta para el registro de la localidad lo que se ha hablado a lo largo del día, ¿no? Las características de la descripción de la localidad, que vayamos de lo general a lo particular, incluir el mayor número de detalles posible y no utilizar abreviaturas, entre otras. Antes han mencionado más aspectos que se deben tener en cuenta. Entonces, el ejercicio, pues la idea era salir aquí
donde tomamos el break esta mañana. Entonces, sin embargo, pues tenemos aquí otro ejercicio con otros datos. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Entonces, en establecer en el dispositivo GPS el datum WGS84, ubicarnos en el lugar que queremos obtener las coordenadas y registrarlas. Después cambiaríamos el datum, estableceríamos el que les mencioné ahorita, del que poseía el país antes, en nuestro país, Colombia, que se denomina Bogotá Observatorio. Y anotamos esas coordenadas. Yo no sé si intentamos hacer acá, no, pero estoy viendo que no. Acá, estoy viendo que no coge ni uno. Entonces, les voy a narrar entonces el ejercicio que teníamos preparado. Si nosotros hicimos un ejercicio en las instalaciones del ICN de la Universidad Nacional, y la idea era replicarlo acá con la ubicación de esta universidad, pero pues el clima no está de nuestro lado. Entonces, pues pueden anotar las coordenadas para hacer el ejercicio, o podríamos hacerlo en los aparatos, ¿no? Pueden abrir Google Earth y tal, si les parece, no sé. Pero entonces les describo el ejercicio y lo hacemos. Si establecemos en nuestro GPS el datum WGS84, todavía no se vayan, si establecemos el datum WGS84, las coordenadas que corresponden a la oficina del Instituto de Ciencias Naturales serían estas: norte 4 grados 38 minutos 31.8 segundos y oeste 74 grados 4 minutos 55.3 segundos. Pero al cambiar el datum al Bogotá Observatorio, el mismo sitio sobre la Tierra, el mismo lugar, la misma oficina, la misma ubicación, nos reporta estas otras coordenadas: 4, 38, 42.0 y 74, 5, 7.6. Vemos que las variaciones son muy pequeñas, pero entonces aquí está involucrado el concepto que Marcela les presentaba en la diapositiva cuando estaba todo el globo terráqueo, que en el ecuador es más amplia la distancia entre un grado y otro que en los polos o cercanías al polo. Entonces uno diría, no, pero pues yo los veo muy similares, o sea, finalmente es en los segundos el cambio, o sea, no debe ser tan grave. Resulta que sí, y por la razón que les acabo de mencionar. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, les voy a narrar, entonces, miren. Cuando ubicamos, ¿con qué lo verificamos esto? Lo verificamos con el programa Google Earth. Entonces, al montarlo en Google Earth, y como el datum sobre el cual opera Google Earth es WGS84, entonces cuando montamos en ese programa el primer par de coordenadas, pues nos coincidía perfectamente. Al momento de recolectar estas coordenadas, la precisión que alcanzó este aparato fue de 3 metros. Entonces nos coincidía, dado que ambos sistemas, Google Earth y el dispositivo GPS, tenían como datum de referencia el WGS84. Cuando en Google Earth introducimos las coordenadas que corresponden al datum Bogotá Observatorio, entonces este punto corresponde a la oficina del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Pero cuando en Google Earth introdujimos el segundo par de coordenadas, esas coordenadas caían en este sector. Y cuando medimos la distancia, pues encontramos que era aproximadamente 510 metros. Entonces, pues les propongo que hagamos ese ejercicio acá sin mojarnos. Entonces, si quieren, abrimos Google Earth, introducimos el primer par de coordenadas y van a conocer el campus de la Universidad Nacional, los que no lo conocen. Si les parece, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Se demora en descargar? Ah, no lo tienen instalado.
¿Quién lo tiene instalado? Sí, hagámoslo, sí, porque mientras se descarga es otro tiempo adicional. Tengan en cuenta, por favor, al introducir las coordenadas el signo, ¿no? Entonces, o le meten la letra o le colocan el signo, pero no las dos cosas. ¿Ya te dio? ¿Ya lo hiciste? Sí. Y aquí un valor ¿cómo calcula distancias? Aquí está la regla de Google Earth. Entonces, bueno, retomando el ejercicio, entonces, ¿qué fue lo que hicimos allá? O sea, lo que hicimos allá vamos a hacerlo acá. Entonces, por favor levanten la mano las personas que ya han trabajado con su GPS. La mayoría, yo diría que un 70%. Entonces, vamos a hacer sobre este dispositivo los pasos que habría que hacer y vamos a suponer que los tomamos acá. Entonces, vean, sería ideal, entonces comenzamos por la configuración del datum y la configuración del formato de coordenadas. Entonces, entraríamos a configuración, luego entramos a sistema, allí nos aseguramos que cuál es la constelación que vamos a utilizar. Este dispositivo nos da la alternativa de trabajar con la Navstar o con Navstar y con Galileo, perdón, con GLONASS. Nos da la opción de establecer el sistema de señal aumentado, el de mejora aumentada, WAS. Ese es un dispositivo del año 2013. Y allí mismo encontramos la opción de cambiar el idioma a español para los que lo prefieran. Luego de revisar eso, nos vamos a la opción de formato de posición, aparece en español formato de posición, y allí podemos establecer el formato de las coordenadas, ya les indiqué cuál es el que se sugiere, segundos decimales, y establecemos el datum WS84. Establecidos estos aspectos, entonces vamos a la opción de satélite, y allí es donde entonces dejamos al aparato trabajar por unos 2 minutos, 3 minutos, lo dejaríamos para que él establezca comunicación con los satélites, para que haga sus ajustes internos en la posición, y sucedido esto, entonces mantendríamos oprimido este trackball, lo mantendríamos oprimido para que nos lleve a la opción waypoint, fijar la posición. ¿Sí? Tan pronto entonces veamos ya nuestro recuadro superior izquierdo, tan pronto encontráramos en nuestro recuadro, en esta esquina superior izquierda, que nuestra precisión está buena, 3 metros, 4 metros, 5 metros, pues ahí fijaríamos el punto. Entonces, directamente sería oprimiendo el trackball. Señora. Una pregunta con eso. En el momento en el que uno tiene la coordenada y tiene la precisión y va a guardar el punto, ¿uno debe anotar en campo la precisión o en este momento estos dispositivos guardan la precisión con el punto? Sí, buena pregunta, gracias. No, habría que anotarla en el formato, porque el dispositivo te graba el par de coordenadas únicamente. Listo. Es que yo no Listo. Entonces, luego lo que hicimos fue cambiar el datum, buscamos de la lista de datums el Observatorio Bogotá e hicimos los mismos pasos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Señor. Como el servicio está orientado a ser global, él tiene su datum. Qué pena, ¿podría repetir tu pregunta? En el Google Earth hay cómo especificar el datum de las coordenadas que estoy entrando. Él trae configurado su datum, que es el WS84. Entonces, aprovechemos la pregunta para responder algo que antes habían algunas inquietudes, intervenciones sobre cómo hago yo para verificar si mis datos están bien o están mal por
la dudosa procedencia o trazabilidad de las capas cartográficas en formato digital. Entonces, esta también puede ser una eventual herramienta para verificar la adecuada georreferenciación de nuestros registros. Google Earth puede eventualmente convertirse en un medio de verificación para saber si están bien georreferenciados. Entonces, ¿no hay más inquietudes? Entonces ahora sí puedo proyectar la última. Pero ¿cómo les acabo de ir con el ejercicio? ¿Quién pudo comprobar que esa diapositiva sí está bien? Sí, lo pudieron comprobar. Te faltó. No, pues no nos da exactamente lo mismo. ¿Cuánto te dio? 490. Sí, pues ya depende de la precisión ahí donde damos el clic, pero pues es más o menos esta distancia. Y es por eso que, al menos para el caso de Colombia, las personas que son de este país, ustedes investigan sobre los datos y esa es la razón por la que se ha establecido en 500 metros como la diferencia de posición entre el datum antiguo y la nueva red Magna Sirgas. Entonces, muchas gracias por su interés y dejaríamos ahí.